Tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, estudiantes. A continuación se realizará la explicación correspondiente a la clase del 10 de noviembre. En esta sesión observaremos el tema de los vicios de dicción o también llamados vicios del lenguaje. Ahora bien, hacemos una aproximación teórica a su definición. Los vicios de dicción son aquellos errores que se cometen cuando se hace uso del lenguaje de forma equivocada. Estos pueden darse al hablar o escribir las palabras de forma incorrecta o incluso utilizando vocablos inadecuados. Ahora bien, los vicios de dicción pueden generar una interpretación correcta interviniendo en la dicción y el vocabulario, pues entiende que todos los elementos que son parte de la oración modificarán a partir de un incorrecto uso del lenguaje el flujo cotidiano de la comunicación. El primer vicio de dicción que tenemos es la anfibología, que es catalogada como todo aquello que se presta para más de una interpretación en el plano lingüístico. Entonces podemos decir que la anfibología utiliza la lengua de una forma ambigua donde el significado puede interpretarse de diversas formas. Algunos ejemplos de este vicio de dicción son los siguientes. Me compré un computador y un celular. Me dices cuando quieras y te lo presto. En este caso no podemos especificar de qué aparato estamos hablando, y esto es parte del vicio de dicción denominado anfibología, ya que nos puede hacer caer en el error de interpretar de forma inadecuada cuál será el objeto que se nos preste, el computador o el celular. Otro ejemplo, Ana salió con su amiga y su marido. En este caso nosotros podemos interpretar de diversas formas la oración, ya que podemos concebir al marido de Ana o atribuir a su amiga la tenencia del marido. Por lo tanto, es necesario que nosotros realicemos una construcción totalmente diferente de la oración para que no haya la anfibología y así poder interpretar de manera correcta lo expresado. El otro vicio de dicción que tenemos es el barbarismo. Los barbarismos entonces serán palabras que al provenir del latín denotarán alguna procedencia extranjera. Son palabras que por lo general introducirán léxicos extranjeros sin ser traducidos y teniendo su equivalente en la lengua castellana. Ejemplo, bestseller son muchas veces llamadas erróneamente a diversas mercancías o productos que han tenido una gran acogida en el público. Sin embargo, esto no deja de ser un barbarismo, un extranjerismo, y lo correcto sería decir superventas. Lo mismo con casting, que tiene que ser de alguna forma modificada por la palabra reparto. Jeep, que ya es algo más histórico, se denomina Jeep a cualquier vehículo todoterreno, y esto es incorrecto ya que utiliza un nombre propio, un extranjerismo, para denominar a un tipo de vehículo motorizado. Muy bien, continuando con la explicación, vemos lo que es la cacofonía. Ahora bien, se llama cacofonía a un vicio del lenguaje que consiste en una asociación poco armónica o poco estética de sonidos dentro de una oración o de un fragmento de texto. Muy bien, podemos acercarnos hacia lo que es la cacofonía entendiendo que este vicio de dicción puede afear estilísticamente el texto y distraer en la transmisión del mensaje. Los ejemplos de cacofonía son los siguientes. Pedro corría rápidamente para alcanzar y subir ágilmente al bote en que probablemente encontraría a sus asaltantes. Al final se estaban filmando con una filmadora. La situación en la región no tiene comparación. Podemos observar cómo estas rimas, estas asonancias,
llegan a ser utilizadas en poesía, pero en un lenguaje estándar académico o coloquial llegan a presentarse como un vicio de dicción. El solecismo es el siguiente vicio de dicción, que radica en ser un error en la estructura de una oración. Puede ser un error de la concordancia, un error en la conjugación de un verbo, una preposición incorrecta, etc. Algún ejemplo de estos puede ser el siguiente. La distancia debe ser mayor a 1 metro. Lo correcto es decir, la distancia debe ser mayor que 1 metro. Otros ejemplos son los siguientes. Te querré por siempre. Es incorrecto. Lo correcto es decir, te querré para siempre. Me queda una tarea para terminar. Sería una forma incorrecta de expresar. Lo correcto es decir, me queda una tarea por terminar. María y yo he ido de vacaciones. Es un solecismo incorrecto. Lo correcto es decir, María y yo hemos ido de vacaciones. Los vulgarismos, como siguiente vicio de dicción, son definidos como palabras o frases que se utilizan en forma incorrecta en un determinado idioma. Aunque son más frecuentes en el lenguaje coloquial y en la forma oral, los vulgarismos suelen denotar la falta de educación de quienes los utilizan. Esto es mucho más notorio cuando la frase u oración se enuncia en forma escrita. Ejemplos de vulgarismos. A la mejor. Agarré y me fui. Agarré y se lo dije. Son construcciones propias de personas que no tienen un grado académico ideal para poder expresarse en la lengua castellana. Lo ideal sería decir, por ejemplo, en lugar de a lo mejor, a lo mejor. Agarré y me fui. Lo correcto sería, entonces me fui. Agarré y se lo dije. Lo correcto es decir, entonces se lo dije. Hay también vulgarismos por la deficiente construcción de una palabra. Por ejemplo, Graviel en lugar de Gabriel. Vomitó en lugar de vomitó. Pepsi en lugar de Pepsi. Y otros tipos de frases que logran acortarse y dar como resultado expresiones vulgares. Como por ejemplo, en lugar de decir para acá, decimos pa' acá. En lugar de decir mi hijo, se menciona como mi hijo. En lugar de decir fuiste, se dice fuistes. Como formas erróneas de construcción del lenguaje, estas frases o palabras que son parte de los vulgarismos, como ya mencionamos, denotarán la poca preparación intelectual de las personas. Para terminar tenemos las muletillas o bastoncillos, que son palabras, frases o ideas que sirven como muletas, es decir, un soporte, un apoyo o ayuda dentro del discurso. Por lo general son repetidas con mucha frecuencia por el interlocutor, quien intenta planear una idea para la cual no encuentra o no tiene palabras necesarias o acertadas. Estas frases o palabras suelen ser vacías y sin sentido y tan solo llegan a emplearse por hábito. Un ejemplo es cuando estamos exponiendo y repetimos constantemente la palabra y eso. Fui a la escuela y estudié matemáticas, inglés, física y eso. Entonces es una frase sin sentido que ayuda a que el interlocutor pueda pensar o intentar dar un cierre drástico a lo que está expresando. Otro ejemplo es la muletilla bueno. Bueno, necesito unos bolígrafos, bueno, y unas carpetas. Podemos observar cómo esto es muy propio en relación a los discursos que se hace de forma coloquial. No, también es una muletilla que utiliza esta negación en forma de pregunta. ¿Vamos a llevar a Elisa a la escuela? No. Entonces, estos tipos de vicios de dicción o estas muletillas lo que hacen es de alguna forma entorpecer el lenguaje y la fluidez de la comunicación. Es necesario evitarlos para poder tener una dicción adecuada, fluida y así poder entender y manejar adecuadamente nuestra lengua.
Espero que esta orientación, este video resumen les haya ayudado y agradado y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias estudiantes y hasta luego.